El domingo de Pentecostés, cuando levantó la manta para ver el cadáver de Jeremiah, el doctor Urbino tuvo la revelación de algo que le había sido negado hasta entonces por sus navegaciones más lúcidas de médico y de creyente. Fue como si después de tantos años de familiaridad con la muerte, después de tanto combatirla y manosearla por el derecho y al revés, aquella hubiera sido la primera vez en que se atrevió a mirarla a la cara. Y también ella lo estaba mirando. No era el miedo de la muerte, no. El miedo estaba dentro de él desde hace muchos años. Convivía con él. Era otra sombra sobre su sombra. Desde una noche en que despertó turbado por un mal sueño y tomó conciencia de que la muerte no era solo una probabilidad permanente como lo había sentido siempre, sino una realidad inmediata. En cambio, lo que había visto aquel día era la presencia física de algo que hasta entonces no había pasado de ser una certidumbre de la imaginación. Se alegró de que el instrumento de la divina providencia para aquella revelación sobrecogedora hubiera sido de Jeremiah, a quien siempre tuvo como un santo que ignoraba su propio estado de gracia. Pero cuando la carta le reveló su identidad verdadera, su pasado siniestro, su inconcebible poder de artificio, sintió algo definitivo y sin regreso. Había ocurrido en su vida. Sin embargo, Fermina Daza no se dejó consejear por su humor sombrío. Él lo intentó desde luego, mientras ella le ayudaba a meter las piernas en los pantalones y le cerraba la larga botonadura de la camisa. Pero no lo consiguió, porque Fermina Daza no era fácil de impresionar, y menos con la muerte de un hombre que no amaba. Sabía apenas de Jeremiah. Era un inválido de muletas, a quien nunca había visto, que había escapado a un pelotón de fusilamiento en alguna de las tantas insurrecciones de alguna de las tantas islas de las Antillas, que se había hecho fotógrafo de niños por necesidad y que llegó a ser el más solitario de la provincia, y que le había ganado una partida de ajedrez a alguien que ella recordaba como Torremolinos, pero que en realidad se llamaba Capablanca. Pues no era más que un prófugo de Cayena, condenado a cadena perpetua por un crimen atroz, dijo el doctor Urbino. Imagínate que hasta había comido carne humana. Le dio la carta cuyos secretos quería llevarse a la tumba, pero ella guardó los pliegos doblados en el tocador sin leerlos y cerró la gaveta con llave. Estaba acostumbrada a la insolable capacidad de asombro de su esposo y a sus juicios excesivos que se volvían más enrevesados con los años, a una estrechez de criterio que no se compadecía de la imagen pública. Pero aquella vez había rebasado sus propios límites. Ella suponía que su esposo no apreciaba a Jeremiah por lo que había sido antes, sino por lo que empezó a hacer desde que llegó sin más prendas encima que su mochila de exiliado, y no podía entender por qué lo consternaba de aquel modo la revelación tardía de su identidad. No comprendía por qué le parecía abominable que hubiera tenido una mujer escondida, si ese era el hábito atávico de los hombres de su clase, incluso él en un momento ingrato. Y además le parecía una desgarradora prueba de amor que ella le hubiera ayudado a consumar la decisión de morir. Dijo, si tú también decidieras hacerlo por razones tan serias como las que tenía él, mi deber sería hacer lo mismo que ella. El doctor Urbino se encontró una vez más en la encrucijada de la incomprensión. Simple, que lo había exasperado durante medio siglo. No entiendes nada, dijo. Lo que me indigna no es lo que fue ni lo que hizo, sino el engaño en que nos mantuvo a todos durante tantos años. Sus ojos empezaron a anegarse en lágrimas fáciles, pero ella fingió ignorarlo. Hizo bien, replicó. Si hubiera dicho la verdad, ni tú, ni esa pobre mujer, ni nadie de este pueblo lo hubiera querido tanto como lo quisieron. Le abrochó el reloj de la leotina en el ojal del chaleco, le remató el nudo de la corbata y le puso el prendedor de topacio. Luego le secó las lágrimas y le limpió la barba llorada con un pañuelo húmedo en agua florida. Y se lo puso en el bolsillo del pecho con las puntas abiertas como una magnolia. A las 11 campanadas del reloj del péndulo resonaron en el estanque de la casa.
Apúrate, dijo ella, llevándolo del brazo. Vamos a llegar tarde. Aminta de Champs, esposa del doctor Lassie de Solivera, y sus 7 hijas, a la cual más diligente, le habían previsto todo para el almuerzo de las bodas de plata fuera del acontecimiento social del año. La residencia familiar en pleno centro histórico era la antigua Casa de la Moneda, desnaturalizada por el arquitecto florentino, que pasó por aquí como un mal viento de renovación y convirtió en basílicas de Venecia a más de 4 reliquias del siglo XVII. Tenía 6 dormitorios y 2 salones para comer y recibir, amplios y bien ventilados, pero no lo bastante para los invitados de la ciudad, además de los muy selectos que vendrían de afuera. El patio era igual al claustro de abadía, con una fuente de piedra que cantaba en el centro y canteros de helitropos que perfumaban la casa al atardecer. Pero el espacio de las arcadas no era suficiente para tantos apellidos tan grandes. Así que decidieron hacer el almuerzo en la quinta campestre de la familia a 10 minutos en automóvil por el Camino Real, que tenía una fanegada de patio y enormes laureles de la India, y nenúfares criollos en un río de aguas mansas. Los hombres del mesón de don Sancho, dirigidos por la señora Olivera, pusieron toldos de lona de colores en los espacios sin sombra y armaron bajo los laureles de rectángulo con mesitas para 122 cubiertos, con manteles de lino para todos y ramos de rosas del día de la mesa de honor. Construyeron también una tarima para que la banda de instrumentos de viento, con un programa restringido de contradanzas y vals nacionales, y para un cuarteto de cuerdas de la Escuela de Bellas Artes, que era una sorpresa de la señora para el maestro venerable de su marido, que había de presidir el almuerzo. Aunque la fecha no correspondía en rigor al aniversario de graduación, escogieron el domingo de Pentecostés para magnificar el sentido de la fiesta. Los preparativos habían empezado 3 meses antes, por temor de que algo indispensable se quedara sin hacer por falta de tiempo. Hicieron traer las gallinas vivas de la Ciénega de Oro, famosas en todo el litoral, no solo por su tamaño y su delicia, sino porque en los tiempos de la colonia picoteaban en las tierras de aluvión y les encontraban en la molleja piedrecillas de oro. La señora Olivera, en persona, acompañada por algunas de sus hijas y de la gente de su servicio, había subido a bordo de los transatlánticos de lujo a escoger lo mejor de todas partes para honrar los méritos de su esposo. Todo lo había previsto, salvo que la fiesta era un domingo de junio en un año de lluvias tardías. Cayó en la cuenta de semejante riesgo en la mañana del mismo día, cuando salió para la misa mayor y se asustó con la humedad en el aire, y vio que el cielo estaba denso y bajo, y no se alcanzaba a ver el horizonte del mar. A pesar de esos signos aciagados, el director del observatorio astronómico, con quien se encontró en la misa, le recordó que la muy azarosa historia de la ciudad, aún en los inviernos más crueles, no había llovido nunca el día de Pentecostés. Sin embargo, al toque de las 12, cuando ya muchos de los invitados tomaban los aperitivos al aire libre, el estampido de un trueno solitario hizo temblar la tierra, y un viento de mala mar desbarató las mesas y se llevó los toldos por el aire, y el cielo se desplomó en un aguacero de desastre. El doctor Juvenal Urbino alcanzó a llegar a duras penas en el desorden de la tormenta, junto con los últimos invitados que encontró en el camino, y quería ir como ellos desde los coches hasta la casa, saltando por las piedras a través del patio enchumbado. Pero terminó por aceptar la humillación de que los hombres de don Sancho lo llevaran en brazos debajo de un palio de lonas amarillas. Las mesas separadas habían sido dispuestas de nuevo como mejor se pudo en el interior de la casa, hasta en los dormitorios, y los invitados no hacían ningún esfuerzo por disimular su humor de náufrago. Hacía un calor de caldera en el barco, pues había tenido que cerrar las ventanas para impedir que se metiera la lluvia sesgada por el viento. En el patio, cada lugar de la mesa tenía una tarjeta con el nombre de invitado, y estaba prevista un lado para los hombres y otro para las mujeres, como era la costumbre. Pero las tarjetas con los nombres se confundieron dentro de la casa, y cada quien se sentó como pudo, con una promiscuidad de fuerza mayor que al menos por una vez contrarió a nuestras supersticiones sociales. En medio del cataclismo, Aminta
Parecía estar en todas partes al mismo tiempo, con el cabello empapado y el vestido espléndido, salpicado de fango. Pero sobrellevaba la desgracia con una sonrisa invencible que había aprendido de su esposo para no darle el gusto a la adversidad. Con la ayuda de las hijas, forjadas en la misma fragua, logró, hasta donde fue posible, preservar los lugares de la mesa de honor, con el doctor Juvenal Urbino en el centro y el arzobispo Obdulio y rey a su derecha. Ermidadaza se sentó junto a su esposo como solía hacerlo, por temor a que se quedara dormido durante el almuerzo o se derramara la sopa en la solapa. El puesto de enfrente lo ocupó el doctor Lacides Olivera, un cincuentón con aires femeninos, muy bien conservado, cuyo espíritu festivo no tenía ninguna relación con sus diagnósticos certeros. El resto de la mesa quedó completo con las autoridades provinciales y municipales, y la reina de la belleza del año anterior, que el gobernador llevó de brazo para sentarla a su lado. Aunque no era costumbre exigir en las invitaciones un atuendo especial, a menos para un almuerzo campestre, las mujeres llevaban traje de noche con aderezos de piedras preciosas, y la mayoría de los hombres estaban vestidos de oscuro con corbata negra, y algunos con levitas de paño. Solo los de mucho mundo, y entre ellos el doctor Urbino, llevaban sus trajes cotidianos. En cada puesto había una copia del menú impreso en francés y con viñetas doradas. La señora Olivera, asustada por los estragos del calor, recorrió la casa suplicando que se quitaran las chaquetas para almorzar, pero nadie se atrevió a dar el ejemplo. El arzobispo le hizo notar al doctor Urbino que aquel era en cierto modo un almuerzo histórico. Allí estaban, por primera vez juntos, en una misma mesa, cicatrizadas las heridas y disipados los rencores, los dos bandos de guerras civiles que habían ensangrentado al país desde la independencia. Este pensamiento coincidía con el entusiasmo de los liberales, sobre todo los jóvenes, que habían logrado elegir un presidente de su partido después de 45 años de homogénea conservadora. El doctor Urbino no estaba de acuerdo. Un presidente liberal no le parecía ni la... Un presidente liberal no le parecía ni más ni menos que un presidente conservador, solo que peor vestido. Sin embargo, no quiso contrariar al arzobispo, aunque le habría gustado señalarle que nadie estaba en aquel almuerzo por lo que pensaba, sino por los méritos de su alcurnia, y ésta había estado siempre por encima de los azares de la política y de los horrores de la guerra. Visto así, en efecto, no faltaba nadie. El aguacero cesó de pronto, así como había empezado, y el sol se encendió de inmediato en los cielos sin nubes. Pero la borrasca había sido tan violenta que arrancó de raíz algunos árboles, y el remazo desbordado convirtió el patio en un pantano. El desastre mayor había sido la cocina. Varios fogones de leña habían sido armados con ladrillos en la parte de atrás de la casa y al aire libre, y apenas se habían tenido tiempo los cocineros de poner los calderos a salvo de la lluvia. Perdieron un tiempo de urgencia achicando la cocina inundada e improvisando nuevos fogones en la galería posterior.